Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes para todos. Damos inicio a una nueva semana de capacitaciones y charlas virtuales que trae FEDEGAN y el Fondo Nacional de Ganado en alianza con las diferentes empresas que se han unido a nosotros para llevar los mejores temas de ganadería y ampliar sus conocimientos. Vamos a ir dándole espacio un momentico a la gente para que se vayan conectando a nuestra charla de hoy, que será sobre producción y composición de la leche en vacas doble propósito en el Caribe seco, con el profesional José Edwin Mojica Rodríguez. Esta es una charla que teníamos planillada desde junio y por diferentes circunstancias debimos cancelarlas, conectividad y cortes de luz en el sitio donde él se encuentra, pero ya por fin pudimos llevarla a cabo. Vamos a ver desde dónde nos saludan. Buenas tardes para todos. Ya tenemos 71 personas conectadas. Recuerden que al final tendremos la ronda de preguntas que podrán hacerle a José Edwin y las pueden ir dejando en los comentarios para nosotros realizarla al final de la charla. Nos saludan desde UAT, Yesis Vargas, buenas tardes. Harold Maza, buenas tardes. A nuestros participantes internacionales que siempre están reportando sintonía con nosotros, Ecuador, Brasil, México, Bolívar, nos están saludando desde San Vicente de Urí, desde Huila, Villavicencio, Brian Quesada desde Villavicencio, a nuestros proyectos locales, los profesionales que siempre nos apoyan. Sabemos que en región estas charlas están teniendo un gran impacto y definitivamente han respaldado sus actividades ganaderas. Desde ya en Cajamarca, Perú, César Dávila, buenas tardes. Desde Ecuador, Carlino Oña. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es José Edwin Mojica Rodríguez. Él es médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Los Llanos. Es magíster en ciencias y doctor en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador de la red de ganadería y especies menores en las áreas temáticas de nutrición, de rumiantes y de pastos y forrajes en el Centro de Investigación Motilonia. Y hoy trae una charla sobre producción y composición de leche en vacas doble propósito en el Caribe seco. José Edwin, buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por fin poderte tener en este espacio. José Edwin, ¿tienes activado el micrófono? Debes activar el micrófono, porfa. Aquí ya. Ahora sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas tardes, José Edwin. Bueno, te agradezco mucho la invitación a FEDEGAN por tener en cuenta Agrosavia, tener en cuenta los trabajos que hemos desarrollado a nivel de territorio de Colombia. Agradezco mucho también a todos los asistentes a esta hora que de pronto es un poquito cargada, pero que le vamos a sacar el mayor provecho posible. De verdad, muchas gracias. Pues como mencionaba, el tema que voy a presentarles hoy es relacionado con la producción y la composición de la leche en vacas doble propósito en el Caribe seco. Mi objetivo es que les pueda presentar a ustedes todo el trabajo que hemos desarrollado en el Centro de Investigación Motilonia de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, antiguamente llamado Cropoica, en esta área de temática de nutrición y alimentación. Perdón. El contenido de la presentación tiene una introducción, posteriormente una caracterización de estos sistemas de alimentación aquí en el Caribe seco, los estudios que hemos realizado para modificar esa producción, esa composición de la leche y el perfil lipídico en la grasa de la leche y unos comentarios finales. A modo de introducción, el Caribe seco
colombiano está afectado principalmente por unos periodos de sequía muy fuertes. Aproximadamente en el año tenemos alrededor de unos 6, en algunos casos 7 meses de sequía, los cuales están marcados en dos periodos. Uno en inicio de año, entre enero a abril, casi inicio de mayo, y otro entre julio y agosto, casi hasta inicios de septiembre. Esos periodos de sequía, ¿cierto? Alternos con esos periodos de lluvia, pues generan en los sistemas de producción bovina, pues en algunos casos obviamente un exceso de esa producción de ese forraje, un exceso de oferta de forraje, que está acompañado generalmente de una buena calidad nutricional, pero en esos periodos de sequía se reduce drásticamente esa disponibilidad de forraje, esa oferta de forraje, puede llegar en algunos casos a un 60-70%, y que está acompañada con una regular a mala calidad nutricional. Esas variaciones en esa oferta de forraje y esa calidad nutricional afectada por esa estacionalidad y variabilidad climática, pues también genera ese mismo efecto en la producción y la composición de la leche de las vacas alimentadas en estos sistemas de producción doble propósito. Aquí podemos ver entonces que si bien la calidad composicional de estos sistemas, de las vacas en estos sistemas de alimentación, de producción, tienen unos mejores niveles en sus componentes comparado con la leche producida en el resto del país. Por ejemplo, si vemos el contenido de sólidos totales, tiene unos niveles alrededor promedio de 12.5 versus 12.2 a nivel nacional. Respecto a grasa y proteína, también unos niveles superiores respecto al nivel nacional, que es característico de estos sistemas de producción doble propósito. Pudimos ver en un estudio que realizó en Corpoica en el año 2011 que en sistemas de producción doble propósito en diferentes regiones del país hay una gran variabilidad en esa calidad de esa leche. Y me voy a enfocar pues en el tema del Valle del Cesar, que es una región que está afectada, especialmente el norte del Cesar, está afectada o corresponde al Caribe seco. El porcentaje de esos sólidos totales en la leche de 200 fincas en las cuales se tomaron muestras de este producto, el 48% de esas leches estuvo por debajo al promedio, que fue de 13.08% de sólidos totales. Respecto al porcentaje de grasa, alrededor del 52% de la leche en esas fincas representó un porcentaje inferior al promedio. Y respecto a la proteína, la leche fue alrededor del 50% de esas fincas que las leches que producían estaban por debajo del promedio de esa región. Entonces, pues aquí nos da una idea de esa variabilidad en esos componentes en sólidos, proteína y grasa de la leche. Posteriormente, pues nos preguntamos, pero pues entendiendo que la nutrición y la alimentación junto con la genética influye en gran medida en esa producción y en esa calidad de esa leche y composición de la leche, realizamos una caracterización de los sistemas de alimentación en el departamento del Cesar. Y aquí presento la parte correspondiente al norte del Cesar, que como lo dije es del Caribe seco. Y entonces podemos ver en esta diapositiva que dos de las pasturas más utilizadas aquí en las fincas en el norte del Cesar, que es el pasto colosuana, Botroclova pertusa, su nombre científico, y el pasto Guinea Tanzania, Megatirsus maximus, en época de lluvia presentan diferencias en la oferta de forraje, teniendo que la colosuana ofrece una menor cantidad de forraje que el pasto Tanzania,
y entre estas dos especies hay una variación en esa calidad nutricional, presentando generalmente una mejor calidad nutricional el pasto Tanzania, reflejado en un mayor contenido de proteína cruda, relativamente menores contenidos de fibra y una mayor digestibilidad de la materia seca. Y entonces estas dos especies de forrajeras, su efecto en la producción de la leche de las vacas que tenemos en la región, pues se ve reflejada en una baja producción de leche, que es la parte baja, la tabla en la parte baja de la diapositiva. Y podemos ver producciones de leche en función del tercio de lactancia, T1, T2, T3, hace referencia al inicio de la lactancia, parte media y parte final de la lactancia de las vacas en la zona. TL hace referencia al promedio de toda de producción de leche de toda la lactancia, y podemos ver que se obtienen unas producciones de leche entre, por ejemplo, en vacas en primer tercio, 4 litros alimentadas con pasto Tanzania y 4.4 alimentadas con pasto Colosuana. Mientras que los sólidos totales también presentan una variación respecto a las dos especies. Para el pasto Colosuana alrededor de 13.5 sólidos totales y 13.3 para el pasto Tanzania cuando las vacas son alimentadas con estas especies. Respecto a la proteína, no presenta una gran variación respecto a los tercios de lactancia, pero sí observamos una gran variación en el contenido de grasa en función de ese tercio de lactancia, encontrando que a medida que se incrementa los días en leche o los días de lactancia de los animales, aumenta también ese contenido de grasa como también el contenido de sólidos totales. ¿Qué pasa en época seca? En época seca, pues esa producción de forraje que observamos en época de lluvia, pues se reduce drásticamente. Y tenemos que la producción de forraje en el pasto Tanzania es ligeramente superior al pasto Colosuana, pero esa producción de forraje limita mucho el consumo de los animales, y se une aún más esa limitación por la disminución en el contenido de proteína cruda, que es muy similar entre estas dos especies, está por debajo del 7%, y con altos contenidos de fibra que ya están identificados, que limitan el consumo, lo afectan negativamente, el consumo voluntario en pastoreo. Y entonces esa producción y esa composición de la leche en esta época seca, pues si la comparamos con la época de lluvia, aún más, la producción de leche es más baja. Tenemos producciones de leche en vacas en primer tercio de lactancia de 2.7 litros, y alimentadas con pasto Tanzania de 3.8 litros. Respecto a los sólidos totales, no presenta gran variación respecto a la época de lluvia, pero también se puede observar la misma tendencia, que la grasa y los sólidos totales se incrementan a medida que se incrementa los días en leche, los días de lactancia de los animales. A partir de, digamos, este estudio donde pudimos observar esa variabilidad en esa calidad nutricional y en esa producción y calidad de la leche de estas vacas, se realizaron una serie de trabajos. Aquí voy a presentar algunos de esos trabajos con el fin, relacionados con la alimentación del bovinos, con el fin de mejorar esa producción de leche y algunos componentes de esa leche, o a ver cuál era su efecto en los componentes de la leche de estas vacas doble propósito. Y empezamos. Entonces tenemos trabajos donde realizamos, evaluamos el efecto de especies forrajeras, y empezamos con gramíneas que los productores utilizar aquí en la región, ¿sí? Gramíneas como el pasto guinea cultivar Tanzania, que normalmente es la gramínea predominante, introducida predominante en la región. Se comparó con el pasto mulato 2 y pasto Toledo, braquiarias. Y aquí podemos observar esa calidad nutricional de esas especies, donde el pasto Tanzania presentó un mayor contenido de proteína cruda, con mayores contenidos de fibra, levemente un mayor contenido de grasa, y el pasto Toledo y el pasto mulato presentó una mejor digestibilidad de esa materia seca.
Al suministrar o al alimentar animales, vacas Gir por pardo suizo con estos cultivares, encontramos en promedio de vacas en primer, segundo y último tercio de lactancia, encontramos un promedio en producción de leche vaca día de 4.7 a 4.8, no hubo diferencia entre la especie forrajera. En la producción total de leche, o sea, se calculó, se estimó la leche consumida por el ternero, llegó alrededor de 6.6 litros, no hubo diferencia entre las especies, pero pudimos observar que con el pasto mulato 2, la proteína en la leche se incrementó versus las otras especies y con el pasto Tanzania se incrementó grandemente el contenido de grasa en esa leche. Siguiendo en esta línea de trabajo con gramíneas, posteriormente evaluamos ya 2 cultivares de pasto Tanzania y pasto Guinea, el cultivar Tanzania y un cultivar que liberó Agrosavia hace 2 años, cultivar que se desarrolló en el Caribe seco y Caribe húmedo de Colombia, se liberó esta especie. Y entonces se compararon estas dos especies en vacas Guilford Holstein y en vacas criollas costeñas con cuernos que tenemos aquí en el norte del Cesar. Estas dos especies, como pueden observar, presentaron unos niveles altos de proteína cruda comparado con otras especies, 13.9, 13.6, con niveles de fibra muy característicos de las pasturas tropicales. Con el pasto Agrosavia sabanera presentó una mejor digestibilidad de la materia seca versus el pasto Tanzania en el ensayo de las vacas, con las vacas Guilford Holstein. Y encontramos que la producción de leche en las vacas fue similar con alimentadas con las dos especies, pero en las vacas Guilford Holstein, al ser alimentadas con el pasto Agrosavia sabanera, se mejoraron los sólidos totales en la leche, se incrementaron. El pasto Tanzania, como les he venido mencionando, es la especie introducida de muy buena adaptación a la zona. Y entonces con este estudio pues se corrobora que el pasto Agrosavia sabanera es una especie que también presenta una muy buena producción y una muy buena calidad en composición en la leche de las vacas. Tiene también una buena adaptación a las condiciones edafoclimáticas de la región, entonces con esto se corrobora como una nueva alternativa forrajera para los productores que tienen efectos importantes en la producción y la calidad de la leche. Ya en pasturas asociadas, pues hace años hicimos unos trabajos con el pasto Brachiaria mulato 2 y el pasto Colosuana asociado con la leucaena. Aquí en la región, por diversas instituciones, Agrosavia, bueno, Corpovican hace años, 20 años aproximadamente, empezó a desarrollar trabajos con leucaena leucocéfala, que es una leguminosa arbustiva que aporta altos contenidos de proteína cruda si lo comparamos con el pasto Colosuana o mulato 2 en general con otra gramínea. La asociación de esa leucaena con mulato o leucaena con colosuana comparada con las pasturas solas, no demostró diferencias en la producción de leche, pero la asociación de colosuana con leucaena incrementó esa grasa y los contenidos, y el contenido, perdón, de sólidos totales en la leche. Entonces aquí podemos ver un efecto positivo de la introducción de la leucaena asociada con el pasto colosuana. Ya hace poco, ya en arreglos silvopastoriles donde involucramos leucaena y pasto Tanzania, pero establecido bajo árboles de eucalipto, evaluamos diferentes asociaciones con leucaena, unos asociados con pasto mulato, otros con pasto Tanzania, otros con pasto Toledo, otro con pasto marandú. Aquí podemos observar la calidad nutricional de estas especies forrajeras. Ya como les había mencionado, la leucaena es una especie que aporta altos contenidos de proteína, y el pasto mulato 2, Tanzania, Toledo y marandú
también aportaron menores contenidos, obviamente, que la leucaena, pero altos contenidos de proteína cruda comparado, por ejemplo, con el pasto colosuana. Aquí podemos ver que el pasto Tanzania presentó un menor valor, alrededor de 10% de proteína, y el pasto mulato fue el que presentó el mayor valor, casi con 14% de proteína. ¿Y qué encontramos? Entonces, en estos arreglos silvopastoriles encontramos que la asociación de leucaena y pasto mulato 2 en vacas, doble propósito, en primer tercio de lactancia, inicio de lactancia, presentó la mayor producción de leche vendible, 8.4 litros, pero la composición de la leche de esas vacas fue menor al ser comparadas con las demás asociaciones. En el caso de la leucaena con Tanzania presentó la segunda mejor producción de leche, que fue similar a las demás especies, y se mejoró el contenido de sólidos totales y de grasa versus el pasto mulato 2. El pasto Tanzania pues es una especie que tiene mejores condiciones de adaptación al norte del Cesar, entonces fue seleccionado este arreglo silvopastoril bajo árboles de eucalipto como una especie, como una asociación promisoria para seguir desarrollando investigación en ella. Ya evaluando otros factores, en este caso evaluamos el manejo del pastoreo, y aquí ya trabajando con pasto Tanzania, Guinea Tanzania, evaluamos el efecto de la carga animal sobre esa producción de leche y esa composición de la leche. Evaluamos niveles de carga entre 1 hasta 3 animales por hectárea, y encontramos que no hubo diferencia en la producción de leche individual por vaca día. Obviamente hubo diferencia en la leche total, leche corregida por grasa por hectárea, pues una mayor cantidad de vacas y una mayor producción de leche por hectárea, pero los contenidos de sólidos totales no se afectaron. Entonces no hubo efecto de ese manejo, esa carga animal sobre esa producción, esa composición de la leche en estos animales. Respecto a forrajes conservados, que si bien, como le mencionaba, el efecto del periodo seco es muy marcado aquí en la región, entonces evaluamos el ensilaje, la utilización de ensilaje de maíz en vacas Gelbford-Holstein en época seca, en vacas alimentadas con pasto colosuana, mulato 2 y Tanzania. ¿En qué encontramos? Que estas vacas alimentadas con estas especies presentaron en promedio una producción de leche de 6.1 litros vaca día, y cuando se suministró ensilaje, el ensilaje de maíz no incrementó numéricamente, pero no estadísticamente la producción de leche. Se incrementó alrededor de medio litro la producción de leche, y los componentes de la leche se redujeron versus la pastura sola. Se redujo el contenido de proteína, el contenido de grasa y el contenido de sólidos totales en la leche. Esto ocurrió porque en estas especies tuvieron un manejo agronómico en el cual generaron una oferta de forraje alta en época seca, que generó que la alimentación con ensilaje de maíz no tuvo una gran influencia sobre la producción de leche, más sí tuvo una influencia sobre la composición de la leche, como lo mencioné anteriormente. Respecto a otras alternativas de conservación de forraje, de especies para conservar el forraje, utilizamos el heno de Canavalia brasiliensis, que es una leguminosa herbácea adaptada a estas condiciones del Caribe seco, muy resistente, muy tolerante, perdón, a la sequía. Y entonces se nidificó esta Canavalia brasiliensis y se incluyó en la dieta de vacas Guilford Pardojuez suizo en niveles de 0.5 hasta 1.5% según el peso vivo de los animales. No hubo efecto en la producción de leche por animal, y ni tampoco efecto en la composición de la leche de los animales. Sin embargo,
sí hubo un incremento alrededor de como del 15% más o menos en producción de leche en los animales a los cuales no se les suministró heno versus los animales que se les suministró 1.5% de heno de colosuana, los cuales presentaron un consumo alrededor de un kilogramo de materia seca por animal al día. En el caso de la Canavalia brasiliensis, pues es un material que aporta, una leguminosa que aporta también buenos contenidos de proteína cruda. Digamos que tendría un efecto nutricional relativamente similar a lo que encontraríamos con un suministro de otra leguminosa versus los aportes de proteína. Respecto a la utilización de suplementos, pues en la región, a pesar de que ya la actividad del cultivo del algodón ha disminuido drásticamente, la semilla de algodón era una alternativa que se observaba mucho que los productores podían tener con buena disponibilidad para la suplementación de los animales. Entonces aquí, en ese momento, evaluamos el efecto de la suplementación de semilla de algodón en animales alimentados con estas pasturas, Colosona, Tanzania y Mulato. No observamos efecto de las pasturas solas, fue muy similar la producción de leche, encontrándose un alto contenido de grasa en el pasto Tanzania versus las demás especies, Tanzania y Colosuana versus el pasto Mulato, que fue consistente con un primer ensayo que hicimos en las pasturas solas, y observamos que cuando suministramos semilla de algodón, se incrementó la producción de leche en casi 0.5 litros, lo cual fue significativo, generó diferencia significativa. Lo mismo sucedió con la producción de leche total, y pues esta semilla de algodón, por tener altos contenidos de grasa, alrededor del 18% de grasa, incrementó ese componente de la leche, pasando en promedio de 4.5, 4.4, perdón, de 4.2 a 4.8% de grasa en la leche de los animales cuando fueron suplementados con esta alternativa de suplementación. Ya finalizando, otro de los aspectos que hemos evaluado, esto es en asocio con investigadores de la Universidad Nacional, en sede de Bogotá, que han desarrollado una gran investigación en todo este aspecto del perfil de ácidos grasos en la leche bovina. Se ha trabajado esto, ¿por qué? Porque pues, se ha identificado que la leche bovina tiene una composición en sus ácidos grasos, en la cual principalmente es de tipo saturado. El 70% de sus ácidos grasos son saturados, y eso se ha reportado desde hace ya varias décadas que genera problemas en el corazón de tipo formación de ateromas, problemas cardíacos, y entonces pues tiene un efecto negativo sobre la salud humana. Sin embargo, desde hace años, estudios realizados en Estados Unidos, se identificaron unos componentes en la leche, en los ácidos grasos de esa leche, especialmente el ácido linoleico conjugado, ALC, en su sigla en español, o CLA en su sigla en inglés, que contribuye a la producción de leches funcionales o alimentos funcionales, que en su definición es un alimento que contribuye a mejorar el estado de la salud o a reducir el riesgo de algunas enfermedades en humanos. En el caso del ácido linoleico conjugado, pues se ha identificado ya muy bien reportado en literatura científica a nivel mundial, que los efectos sobre la salud humana tienen que ver con efectos anticancerogénicos, antiaterogénicos, antidiabetogénicos, antiadipogénicos, modulan el sistema inmune, mejora la mineralización del hueso. Los investigadores de la Universidad Nacional en Colombia han encontrado por medio de sus investigaciones que factores de manejo como la utilización de altos niveles de concentrados, suplementos balanceados, disminuyen
la concentración de ese ácido linoleico conjugado en la grasa de la leche, o que al comparar el pastoreo versus la estabulación, el pastoreo aumenta esos niveles de ALC en la grasa de leche y la utilización de suplementos con ácidos grasos poliinsaturados aumenta esa concentración de ALC en la leche. Y esto tiene que ver en los casos de aumento en ese ALC en la leche porque hay unos ácidos grasos precursores en los alimentos, que es el ácido linoleico y el ácido linolénico, que a nivel de rumen y especialmente a nivel de la glándula mamaria, se sintetizan el ALC que aparece en la grasa de la leche bovina. Respecto a esto, entonces, en esa caracterización que les mencioné inicialmente, también logramos evaluar o analizar el contenido de esos ácidos grasos linoleico, linolénico en el forraje y su influencia en la grasa de la leche bovina, en ese ALC que mencioné, y en otro ácido graso que se llama transvaxénico, que cuando llega a la glándula mamaria hace la conversión a ese ALC. Y aquí podemos ver que resaltado en rojo podemos encontrar el pasto quicuyo, el Cenchrus clandestinus, que es la especie utilizada en trópico alto, más utilizada en trópico alto para la alimentación de bovinos, que han identificado por investigación del grupo, por resultados de investigación del grupo de la Universidad Nacional, que tienen altos niveles de esos precursores, de esos ácidos grasos precursores en su forraje, lo que conlleva a altos niveles de ese ácido transvaxénico y ese ALC en la grasa de la leche de esas vacas. Sin embargo, en esa caracterización que nosotros realizamos, a pesar de que nosotros encontramos en las pasturas tropicales que se manejan aquí en la región, Coloshuana, aquí en Gran Morado, un pasto de corte, Amargo, Toledo, Tanzania, Marandú, menores niveles de esos ácidos grasos conllevaron a relativas similares concentraciones de estos dos ácidos grasos en la grasa de la leche. En algunos casos, por ejemplo, encontramos que los niveles de ese ALC en la leche fueron superiores a los encontrados, a los reportados en los estudios en trópico alto con vacas Holstein alimentadas con pasto quicuyo. En caso, por ejemplo, el pasto Tanzania con 23 miligramos por gramo de grasa y pasto Marandú con también 23 miligramos. Y entonces, ¿qué empezamos a explorar? Evaluamos la concentración de esos ácidos grasos y el perfil de esos ácidos grasos en las gramíneas que utilizamos aquí en la región, ¿cierto? Y encontramos que de las especies que normalmente utiliza el productor, el pasto Tanzania fue la gramínea que presentó el mayor contenido de precursores de esos ácidos grasos precursores de ese ALC en la grasa de la leche. Y que el efecto de la edad, a mayor edad de rebrote, esos precursores se disminuían en el forraje. Eso estuvo acorde, por ejemplo, en la edad de rebrote, con los resultados que se habían observado también con pasturas en trópico alto, y especialmente con el pasto quicuyo. Evaluamos también en otro estudio esa concentración de esos ácidos precursores, pero ya en leguminosas herbáceas y en arbustivas no leguminosas y leguminosas en función de la edad de rebrote. Y encontramos, por ejemplo, que encontramos la misma tendencia respecto a las gramíneas. A mayor edad de rebrote se reduce la concentración de esos ácidos grasos, pero observamos que en el caso que el frijol guandul o Cajanus cajan presentó los mayores niveles de esos precursores de ácido linoleico conjugado en la leche, lo cual nos puede indicar que si utilizamos esta especie en la alimentación de los animales, podríamos tener algún efecto positivo en incrementar ese ALC en la grasa de la leche y por ende llegar a contribuir a la formación de leche de tipo funcional a partir de ácidos grasos. Respecto a los cultivares que mencioné inicialmente en la producción y calidad de la leche en las vacas, también se evaluaron en el efecto sobre la grasa de la leche
y se encontró, por ejemplo, que el pasto Tanzania y el pasto Toledo presentaron los mayores precursores de ALS en la leche, numéricamente, comparado con el pasto mulato 2. Respecto al Tanzania, pues corrobora el estudio donde se evaluó esa concentración en de esos ácidos grasos en las gramíneas. Y cuando se alimentaron las vacas con ese pasto Tanzania, ¿cierto? Eso generó una mayor concentración de ALC y también con el pasto Toledo, mayor concentración de ALC comparado con el pasto mulato 2. Si bien no hubo un incremento fuerte, pero sí se notó que hubo una diferencia estadística respecto a esa concentración de ese ácido graso en la leche. Y eso ayudó a mejorar los niveles de ácidos grasos poliinsaturados en esa grasa de la leche alimentadas en vacas alimentadas con pasto Tanzania y pasto Toledo. Respecto a factores de manejo, en el estudio donde se evaluaron los 3 niveles de carga animal, se encontró que la carga animal, cargas de entre 2 y 3 animales por hectárea, ¿sí? Especialmente la carga de 3 animales por hectárea, mejoró la oferta de precursores de SALC en el forraje, lo cual influyó en la concentración, en una mayor concentración de ASALC en la grasa de las leches cuando estuvieron cuando fue la pastura de el pasto Tanzania fue manejado con 3 animales por hectárea. Sin embargo, también observamos ese comportamiento cuando se utilizaron 2 animales por hectárea en el pastoreo. Todos estos estudios, entonces, respecto a la utilización de pasto Tanzania alimentados utilizaban la alimentación de ganado GIR por pardo suizo aquí en la región. Si lo comparamos con estudios publicados en Colombia en lecherías de trópico alto, encontramos entonces que si bien hay diferencias obviamente en la producción de leche, porque sabemos que las vacas Holstein presentan una alta producción de leche comparado con estas vacas en estos sistemas, respecto a la composición de la leche en estas de vacas GIR por pardo suizo, podemos ver que presentan una mayor contenido de grasa, 4.7 versus 3.5, y si tenemos en cuenta que la concentración de ALC en esas leches es similar, podemos encontrar que por litro de leche producida en esta región con estas vacas y esta pastura, encontramos un 42% más de ese ALC en la leche respecto a las vacas Holstein alimentadas con pasto Kikuyu. Entonces esto pues, nos puede dar una guía o nos da una oportunidad como para seguir trabajando en este aspecto en la búsqueda de producir leche con componentes diferenciados, con valor agregado a partir de la presentación de ácidos grasos con efectos positivos en la salud humana. Entonces, como comentarios finales, tenemos que el tipo de especie y el manejo incrementa la producción de leche, contenido de grasa y sólidos totales. Poco modifica el contenido de proteína en la leche. Respecto a suplementos, la semilla de algodón incrementa la producción de leche y el contenido de grasa. Los forrajes conservados tienden a incrementar la producción de leche, pero no afectan o en algunos casos disminuyen la composición de esa leche. Y el perfil lipídico en la leche es afectado por factores asociados a la especie y al manejo en los forrajes, forrajes tropicales utilizados en esta región, en estos sistemas de producción. Entonces, yo les agradezco mucho por su atención y pues cualquier duda que tengan al respecto, cualquier pregunta, con mucho gusto será atendida. Muy amables. José Edwin, muchísimas gracias por tu capacitación, muy puntual, muy informativa. Mil gracias. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas rápidamente. Quiero comentarte que tenemos personas conectadas desde todas las partes del país. Tenemos unos saludos. Quiero enviarle un saludo a Sergio Morera desde Costa Rica.
a Mario Santiaguero desde, no, Mario es y de Bolivia también tenemos a Juan Ramón Alarcón desde Santa Cruz de la Sierra. Y nos pregunta Mario Santiaguero, ¿qué cantidad de semillas de algodón se suplementan o ser correctas para suplementar? Sí, hace años, antes de empezar a hacer estas evaluaciones, se hizo otro compañero, un investigador del centro, evaluó diferentes niveles de suplementación de semilla de algodón y encontró que niveles alrededor de 1.1 a 1.5 kilos animal al día eran los niveles adecuados donde demostraban una buena producción de leche. En ese momento se evaluó la producción de leche. La semilla de algodón pues es una fuente alimenticia, como les mencionaba, derivada de la extracción de la fibra de algodón, rica en grasa, en ácidos grasos, rica también en proteína. Pero por el aspecto nutricional específicamente de la grasa, pues debe ser limitada en la nutrición del rumiante. Entonces, pues diversos estudios a nivel mundial han indicado que alrededor del 5 o 6% de grasa en la leche puede llegar a afectar la degradación de la fibra a nivel ruminal. Entonces, pues si se afecta esa degradación de la fibra, nos va a afectar el consumo voluntario y por ende la producción animal, en este caso producción de leche. Entonces, a partir del estudio que le mencioné, hemos encontrado que alrededor de 1.5 kilogramos vaca día fue la mejor inclusión o cantidad de suplemento de semilla de algodón que se debe dar a vacas mestizas aquí en este sistema doble propósito. Nos pregunta Giovanni Báez, ¿qué tipo de suelo requiere el agrosavia sabanero? Gracias, Giovanni, por su pregunta. Agrosavia sabanera tiene similares condiciones o similares condiciones de tipo de suelo de las que tiene el pasto Tanzania. Son suelos de fácil drenaje, suelos no tan arcillosos y donde se desarrolla muy bien. Los suelos en estas condiciones son suelos con pH neutro, ligeramente alcalinos, y bajo esas condiciones se ha desarrollado muy bien la agrosavia sabanera. Altas condiciones de humedad, muy fuertes condiciones de humedad, como ocurre con el pasto Tanzania, también lo puede llegar a afectar y puede afectar su persistencia. Nos pregunta Sergio Morera, ¿tiene alguna experiencia con la suplementación de girasol, ya sea fresco o ensilado? No, no, señor. No tenemos experiencia con semilla de girasol. Vamos a empezar a dar líneas de trabajo ya, digamos, creemos que tenemos ya una base importante respecto a la utilización de pastoreo con gramíneas. De pronto falta con algunas leguminosas, pero vamos a explorar la utilización de otros suplementos diferentes a la semilla de algodón. El girasol aquí en esta región no es un cultivo que se utilice mucho, entonces pues no tenemos como la perspectiva de utilizarlo. La idea es utilizar pues obviamente fuentes alimenticias que se produzcan a nivel local, pues para potencializar esa producción de leche y ojalá esa calidad de la leche en los animales, pero todavía no hemos hecho estudio, no tenemos estudios con ese suplemento por esa razón. Harold Maza nos pregunta, ¿cuántos kilos de silo de maíz es recomendable suministrarle a una vaca? Ya, el ensilaje de maíz es un material que, digamos, en términos de calidad nutricional y específicamente en términos de proteína cruda, está alrededor de un 8-9% de proteína. Si el productor digamos, tiene buenas prácticas agronómicas de manejo. Aporta alrededor de 1.2, 1.4 megacalorías de energía neta de lactancia en función de la cantidad de grano que que quede en ese ensilaje de maíz.
Nosotros en la región recomendamos alrededor el suministro de la semilla del ensilaje de maíz en función de la oferta de forraje que se pueda tener en esa época seca. Entonces, en ofertas de forraje, así como las que les mostraba, en que bajo el manejo de esas pasturas donde uno logra llevar una buena cantidad de forraje de época seca, en ese estudio nosotros suministramos alrededor de 10 kilogramos de ensilaje por animal. Tuvieron alrededor de un consumo de 7 kilogramos de ensilaje por animal al día. En otras situaciones, por experiencia en los llanos orientales, en casos donde donde la oferta de forraje es muy restrictiva en época seca, ahí llegan los casos en que ya la oferta de forraje disminuye hasta un 80% de la que había en época de lluvia. Fácilmente los animales se suministraba al libitum, ese ensilaje de maíz, llegando a un consumo alrededor de un 20 hasta 25 kilogramos de ensilaje. El ensilaje de maíz, el inconveniente más allá, digamos, de la calidad nutricional del ensilaje de maíz es el costo del ensilaje de maíz. Sí, el costo, si el productor lo adquiere a nivel comercial, el costo es muy alto, lo cual limita finalmente la utilización en la alimentación de los animales. Si el productor lo llega a utilizar, lo llega a producir en su finca, ya puede generar un efecto positivo de su utilización económicamente, y entonces puede suministrarle una relativa buena cantidad de ensilaje de maíz. Entonces, en conclusión, nosotros recomendamos alrededor de un 10 a 15 kilogramos de ensilaje de maíz, como para que los animales mantengan un buen balance proteico, energético, y lleguen a simular en cierta medida la producción de leche que presentaban en época de lluvia. David desde Caucasia, Antioquia, nos pregunta, en el trópico bajo, ¿qué combinación de pastos con suplemento recomendaría para mejorar la composición de la leche y la producción ganadera en vacas mestizas? Ya, bueno, eso tiene que ver mucho con el forraje base de alimentación, ¿cierto? Si generalmente las gramíneas, tenemos gramíneas que son más deficientes en forma general, las gramíneas tropicales son deficientes en proteínas, ¿cierto? Especialmente por el manejo que se realiza a nivel de fincas, ¿cierto? Donde hay poco uso de fertilizantes o alternativas de fertilización para mantener esa productividad y esa calidad de los forrajes. Sin embargo, hay especies que tienen digamos, un mayor déficit de proteína que otras. En el caso entonces de alguna especie que tenga un menor contenido de proteína, pues se busca algunos suplementos ricos en proteína, ¿cierto? Por ejemplo, como les mencionaba, la semilla de algodón también es un suplemento que aporta buenos contenidos de proteína. Sin embargo, hay que tener cuidado con el aporte de grasa que tiene ese material. Hay otras fuentes porque puedan encontrar aquí en la región, que sería la torta de palmiste que puede llegar a suministrarle alrededor de 11-12% de proteína cruda, y que puede ser un suplemento que puede beneficiar los componentes de la leche, por lo menos generar un mejor balance proteico en el animal. Que pueda manifestarse en mejores componentes, y especialmente de proteína en la leche. Respecto a la grasa, como se vio en la presentación, generalmente estas gramíneas tienen altos niveles de fibra y algunas tienen altos aportes de grasa, como el pasto Tanzania, que mejoran mucho la grasa en la leche. ¿Sí? La mejora en la grasa en la leche entonces generalmente arrastra los sólidos totales, genera una mejora en esos ácidos grasos totales. Entonces, el suministro de algún suplemento que aporte niveles de grasa para mejorar ese componente en la leche pueden tener un efecto positivo, como lo que vieron con la semilla de algodón.
como les digo, hay que explorar finalmente esas alternativas, tanto subproductos o coproductos generados en la agroindustria, como también otras alternativas forrajeras, digamos, especies nativas que aún no conocemos con precisión su calidad nutricional, que en función de sus componentes puedan tener un efecto seguramente especialmente en grasa, de pronto en menor medida en la proteína de la leche. Y lo que buscamos finalmente que es que se incremente esa producción de leche y que se mantenga esa calidad de la leche característico de las vacas aquí en esta región, ¿sí? Para evitar ese efecto de dilución, si de pronto ya lo empezamos a notar cuando utilizamos algún suplemento que mejore esa producción de leche en los animales. Perfecto. Nos preguntan Sergio Morera, de acuerdo a los resultados obtenidos en los llanos de los cuales nos hablan, ¿recomendaría la suplementación con forrajes proteicos o sería mejor manejar el pastoreo? Forrajes proteicos, digamos, se ha utilizado esas alternativas. Por ejemplo, aquí tengo entendido que en los llanos orientales también se utilizaba y aquí en la región sí lo hemos utilizado como bancos de proteína. Por ejemplo, la leucaena se ha utilizado como un forraje tipo proteico, un banco de proteína. Y hay estudios, no los traje aquí a colación, hay estudios que la utilización de esa leucaena, introduciendo los animales por ciertos periodos de tiempo en el día para que consuman esa leucaena y mejore ese ingreso de proteína respecto al ingreso de proteína que le generó la gramínea, ha tenido efectos positivos sobre la producción de la leche y la proteína de la leche. Generalmente, si logramos un mayor consumo de alimentos, un mayor consumo de energía, un mayor consumo de proteína, vamos a tener un efecto positivo en esa producción de leche y en esa calidad de esa leche. Y más cuando los animales tienen una dieta base restrictiva en términos de oferta y en términos de aporte de proteína y de energía. Carmen Elisa Sandoval nos pregunta, ¿qué efecto hay con el ALC al utilizar grasa sobrepasa? La grasa, digamos, la grasa de sobrepaso evita que esa grasa tenga, digamos, los microorganismos que en gran parte o principalmente producto de la biohidrogenación de esos ácidos grasos que se da a nivel ruminal y especialmente una biohidrogenación intermedia es la que genera el transvaxénico y el ALC que finalmente van allá a la glándula mamaria. Cuando se suministra una grasa de sobrepaso, pues su composición de ácidos grasos va a influenciar esa presentación de ALC en la leche. ¿Sí? Si tenemos una grasa de sobrepaso que aporte contenidos de ALC, la misma ALC, pues vamos a tener un efecto positivo allá en la grasa de la leche. Sin embargo, generalmente esa grasa de sobrepaso no tiene estos componentes que modifiquen ese ALC, entonces difícilmente va a modificar en la composición de ese ALC en la grasa de la leche. Bueno, vamos con una última pregunta. José Joaquín nos pregunta, ¿cómo ve suplementos como harina de yuca y la auyama como reemplazo de la semilla de algodón, silo de maíz o palmiste? La harina de yuca, digamos, del tubérculo es una fuente de almidones, una fuente rica en almidones, tiene un menor contenido de proteína que el palmiste. ¿Y la otra cuál fue que me diste, perdón? Harina de yuca, auyama, silo de maíz o palmiste y algodón. Ya, de lo que tengo en mi cabeza, estas fuentes alimenticias tienen un buen aporte de energía, pero relativamente menores contenidos de proteína cruda.
que la semilla de algodón, incluyendo la torta de palmiste. Entonces, posiblemente tocaría balancear la dieta en función de ese déficit de proteínas si lo comparamos con la semilla de algodón, eh, para poder comillas, sustituir una por otra. Lo otro también tiene que ver con el aporte de carbohidratos de fácil fermentación que pueden modificar la fermentación ruminal y generar efectos diferentes a lo que genera la semilla de algodón. Reina Durango nos pregunta, la semilla de algodón, ¿cómo puede ser reemplazada ya que está escasa? Esta sería una buena opción a la respuesta que diste anteriormente. Eso es, digamos, ese es uno de los grandes como retos que tendríamos de qué alternativas podríamos tener para la suplementación de los animales o qué alternativas podríamos encontrar para la sustitución de la semilla de algodón. Como les mencioné, la semilla de algodón es un suplemento proteico energético, altos contenidos de proteína y energía, especialmente por grasa, que difícilmente lo puede sustituir un solo producto, un solo subproducto, perdón, difícilmente. Entonces, tendríamos que explorar la oportunidad a partir de fuentes que encontremos en la agroindustria para ver cuál se puede sustituir. En términos de grasa, por ejemplo, tendríamos la torta de palmiste, pero torta de palmiste producida por medio mecánico, donde deja un alto contenido de grasa en ese alimento, dentro de su composición, que en cierta medida aportaría, digamos, generaría un aporte energético a partir de lípidos de pronto similar a la semilla de algodón. Respecto a la proteína, sí nos quedaríamos un poco cortos respecto a esa torta de palmiste. Hay alternativas, por ejemplo, el frijol caupí. El frijol caupí es una alternativa de alimentación que se ha utilizado mucho para monogástricos, pero puede potencialmente ser utilizada en la alimentación de rumiantes por sus altos contenidos de proteína cruda. Sin embargo, pues viene a la discusión el tema de la utilización de esa semilla de caupí, frijol caupí para la alimentación humana. Entonces, pues siempre cuando ponemos algún alimento de uso potencial para animales y que tradicionalmente se utiliza en la alimentación humana, pues nos encontramos con ese dilema, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia o conoces de suplementación con cáscara de naranja? Con cáscara de naranja hemos suplementado, no en ensayos digamos, controlados, pero lo hemos suministrado en ganado comercial dentro del centro de investigación o también en fincas, asesorando productores. Y la cáscara de naranja es rica en pectina. Entonces, y la pectina tiene una fermentación muy similar a los carbohidratos solubles que ocurre a nivel ruminal. Entonces, finalmente, la cáscara de naranja realiza un buen aporte energético a los animales que genera un efecto positivo en la producción de leche. De revisión de estudios he encontrado que potencialmente puede mejorar la proteína en la leche siempre y cuando los niveles de inclusión de la cáscara de naranja no sean tan altos para no afectar negativamente el balance proteico energético de la ración, porque pues la cáscara no aporta altos contenidos de proteína. Perfecto, muchas gracias. Una última cosa, Silverio Soto nos pregunta que llegó tarde a la capacitación y dónde la puede ver. Silverio, todas las capacitaciones las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Fedegan. Las estamos publicando todas ahí para que las revisen las veces que sea necesario. Igual en nuestro perfil de Facebook, en la carpeta de videos, queda publicada la capacitación. José Edwin, mil gracias por haber aceptado la invitación. Tienes un montón de mensajes, la gente agradeciéndote, una charla muy puntual, corta, sustanciosa y muchos saludos también a nuestros estudiantes de medicina veterinaria
de todo el país que siempre están súper conectados con nosotros. Muchas, muchas gracias. No, muy amable, muchas gracias por la invitación y como siempre en Agrosavia dispuestos a aportar al desarrollo de la ganadería en Colombia y dispuestos a desarrollar todo este tipo de trabajo con ustedes. Muy amable, muchas gracias. Buena noche y los esperamos mañana con otra capacitación, como es nuestro compromiso semana tras semana. Mil gracias. Bueno, muy amable.